Hoy decoramos este conjunto apañado de 3 cajas de madera o contrachapado con decoupage, craquelado y decapado. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Vamos a decorar estas 3 cajas de madera de manera muy conjuntada, con unos bonitos tonos morados y los materiales de la tienda de manualidades con idea de manualidades y labores. El paso a paso de este conjunto de 3 cajas es el mismo, tan solo cambiaremos algunos detalles. Lo primero, ya sabes, que es lijar bien nuestras piezas, las 3 tapas y las 3 bases, y darles una mano o dos de gesso para dejarlas bien blanquitas. La caja más grande mide 13 por 7, la mediana 11 por 6 y la más pequeña 10 por 5. En este conjunto podemos guardar muchas cositas. Vamos a trabajar primero con las tapas. Para la grande y la pequeña usaré el mismo color, un morado familia. Las pintaremos al completo y en la tapa del centro, la medianita, vamos a darle un tono más claro. Por ejemplo, este bonito color lila, pintura acrílica de Artis. En nuestras tapas haremos un decapado. Necesitamos para ello cera o un trocito de vela. La pasaremos por donde queramos que luego salte la pintura, en mi caso en la tapa al completo. Pasamos el cachito de vela, quitamos con un pincel seco y limpio los restos que nos queden por ahí y con pintura blanca volvemos a pintar nuestras tapas. El siguiente paso será pasarles una lija por toda la superficie por la que pasamos la vela. Así levantaremos esta última capa blanca y sobresaldrá la de abajo. Nunca había hecho una tapa con decapado y me he venido muy arriba, ya que ahora me voy a pasar un buen ratillo lijando estas 3. Pero el resultado seguro que mola. También puedes decapar solo los bordes de tu tapa o por ejemplo el centro, según quieras destacar más alguna zona concreta de tu trabajo. Y más o menos así quedan nuestras tapas. En un rato les doy otra pasadita, que esto cansa. Seguimos con el trabajo. Para los cuerpos o bases de cada caja usaremos este bonito tono organza. Vamos a hacer con él un craquelado en las 3 cajas, usando de fondo este elegante tono. Cuando seque, aplico en las 3 poquito a poco y paso a paso este medium craquelador de Artis y esperamos a que quede mordiente, es decir, que pasemos un poquito el dedo así como el que nos quiere la cosa por encima y notemos que eso está pegajosillo. Ese será el momento de aplicar la pintura por encima. Lo haré con pintura blanca y poniendo una buena cantidad a cada pincelada que voy dando. Ya sabes que para hacer el craquelado no debes volver a pasar por el mismo sitio. Debes aplicar la pintura de una pasada y con decisión, en la dirección que tú quieras. Es muy sencillo de hacer y queda muy bonito. Las grietas irán asomando en nuestro diseño y si quieres acelerar el proceso puedes hacerlo con una pistola de calor o con un secador de pelo. Ya tenemos nuestras 3 cajas conjuntadas con decapado y craquelado. En la tercera técnica que os muestro en este vídeo cambiaremos los detalles haciéndolas a cada una única, pero a la vez conjuntadas con el resto. Me sirvo para hacer decoupage de esta belleza de papel de arroz en A4 de ITD Collection, llamado postales tonos lilas.
voy a recortar varios motivos. Este precioso ramillete en tonos lila, el colibrí, que me encanta muchísimo, y la amiguita mariposilla. Esta vez lo he hecho como si trabajase con una servilleta y la verdad que me ha costado un poco porque ya sabes que el papel de arroz lo forman esas fibras y debemos poner mucha atención y más aún paciencia al rasgarlo con los dedos que si fuese trabajar con una servilleta. Empiezo por nuestra caja de abajo, la más grande. En ella voy a colocar a nuestro colibrí y lo acompañaré de uno de los motivos de este bonito stencil de plumas de Daika. Con cinta de papel o cinta de pintor tapo lo que no quiero que se marque de la plantilla y la fijo a nuestra base circular. Con un pincel de estarcir y la pintura morada que usamos antes en las dos tapas, plasmo el bonito dibujo a circulitos, quitando el exceso de pintura antes en un papel. Con un pincel suave extendemos el medium para decoupage de Artis, ya sabes que te lo recomiendo siempre, y colocamos a nuestro pajarito guapo. Le podemos pasar por encima nuestro buen amigo, el kit antiarrugas, plástico y papel de servilleta para que no le queden arruguitas, y daremos una nueva mano del mismo medium para decoupage asentando nuestro trabajo. Mira qué bonita nos queda esta caja con tan solo dos motivos. Vamos con la del centro. En ella el precioso ramillete lila, con nuestro medium para decoupage de Artis y nuestro querido kit antiarrugas alisando el trabajo. Lo que nos sobra del diseño lo podemos rasgar muy fácilmente con una lima de uñas o con una lija. Y le pasamos por encima otra capa extendida del mismo medium para decoupage. Bajo el vídeo te dejo todos los enlaces de los productos que uso en este tutorial y también el de la tienda de manualidades con idea de manualidades y labores. Para nuestra caja pequeñita volvemos a los dos motivos. En este caso colocaremos la mariposilla con decoupage y a ambos lados unos detalles de este otro stencil de 4 cenefas de Daika. Lo haré con espátula y pasta de relieve. Cubrimos lo que no nos interesa que se marque con cinta de pintor y plasmamos con relieve este par de motivos. Como estamos conjuntando el trabajo, volvemos con ese tono morado con el que decoramos el stencil de plumas para pintar de este color nuestros relieves. Un detalle más en nuestras cajas. Como el borde superior no se va a ver porque las vamos a tapar con las tapas, pinto solo el de abajo con esas pinturas con las que venimos trabajando. Línea continua de color morado en la grande y en la chica y un pespunte lila en la caja del centro. No nos olvidemos de pintar el interior de cada caja y de cada tapa. De nuevo, nuestro amigo el color lila de Artis para darle colorcillo bueno a las cajas de madera grande y pequeña, la de arriba y la de abajo. Y un bonito tono rosa para esa caja del ramillete, la del centro.
Con este barniz mate de Artis protejo este conjunto de cajas de madera que hemos decorado con decoupage, craquelado, stencil y decapado. Y mira cómo nos queda este kit o set de cajas pequeñas de madera o contrachapado. Cuéntame qué te parece este conjunto tan conjuntado y qué guardarías tú en cada una de ellas. Dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si compartes el vídeo mucho me ayudarás. Aquí tienes otras ideas con decoupage y en este circulito puedes suscribirte al canal. Gracias a mi gente apañá por acompañarme en esta triple manualidad. Hasta el próximo vídeo. Chao.